A ver, ¿cuáles son las materias que tenemos? Ay, madre mía. A ver, tenemos español, matemáticas, física, química, biología, historia universal, historia de México, geografía y formación cívica y ética. De lo cual, biología ya lo terminamos. Me falta terminar de mandarte tareas de biología porque me esperé. Entonces ya voy a comenzar a mandarte las tareas pendientes. Biología ya lo terminamos. Matemáticas ya lo terminamos. También me falta una tarea por mandarte ahí. Física, vamos como por el 50% apenas. Vamos aproximadamente el 50% de física. Entonces también ya ya casi lo acabamos. Casi, bueno, todavía nos falta más, pero bueno, ahí andamos. Español, vamos como por el... Ay, son 13 capítulos. Bueno, en mi libro son 13 capítulos. Entonces, vamos como textos informativos. A ver, déjame ver de qué trata esa 39. Textos informativos. No, yo creo que en español vamos como por el 70%, más o menos. 70%. Mate, física, química no hemos, y todavía nos faltan varias materias. Química todavía no lo podemos ver. Todavía nos vamos a esperar un poquito más a química porque primero debemos terminar física y después ya nos vamos con química. De esas materias que están ahí, ¿con cuál continuamos? Tú dime. Ya terminamos biología, tenemos que ir con otra materia. Tú dime. Geografía. Entonces has elegido geografía. Entonces, para la siguiente clase, mandar el primer bloque. En geografía tiene 5 capítulos, entonces bueno, no está tan largo. Lo que sí va a ser pesado es historia. Historia sí va a ser un poquito pesado porque pues es un chorro, ¿no? Es un montón. Entonces tenemos que ir revisando. Y la verdad es que no me gusta historia cómo lo maneja la guía. Entonces también lo voy a hacer un poquito a mi manera. Más que el estar leyendo, lo vamos a ir repasando. No me interesan. Las únicas fechas que me van a interesar son las muy grandes. Descubrimiento de América, Revolución Francesa, Revolución de México, ciertos movimientos, pero no me interesa tanto estar viendo fechas y nombres y apréndete esto y apréndete el otro. Solamente vamos a ver los elementos más importantes de la historia y vamos a platicarlo como una causa-consecuencia, causa-consecuencia, causa-consecuencia. De esa manera nosotros lo vamos a ver para no hacerlo tan tedioso y tan pesado. Las tareas de estas materias, pues todo eso se va a basar en la guía. Muy pocas veces te mandaré a investigar, pero la mayoría de las veces todo viene en la guía, ¿vale? Entonces, pues apresurarnos porque es mucho todavía el trabajo. Ahorita vamos a hablar de física, ¿vale? Y en los siguientes días, mira, a ver, te platico. Déjame, agarro mi libretita. ¿Qué pasó? De jueves para el miércoles. Ok. También de hecho quería... Ok. A ver. Listo. Entonces, resumen. Habíamos hablado de la fuerza. Que la fuerza es
es la manera en la que medimos la capacidad de llevar a cabo algún cambio, algún movimiento o algún cambio físico en la estructura física de un objeto. Nosotros aprendimos que las unidades de la fuerza, o sea, cómo medimos la fuerza, son los newtons. Y los newtons son una manera de abreviar kilogramo por masa sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahí no, me equivoqué. Sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? Un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. No es masa, perdón, metro. ¿Ok? También es la fuerza cantidad vectorial o escalar. Uh-huh. Es vectorial, de hecho nosotros, bueno, ahorita lo voy a decir ahorita, pero nosotros habíamos mencionado que podemos hacer sumas de fuerzas, ¿no? Y teníamos un método, el método del paralelogramo, bueno, en la guía nos lo dice como método del polígono o del triángulo, no me acuerdo qué, pero nos menciona que podemos sumar las fuerzas, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pues si por ejemplo tengo una fuerza, déjame, lo hago más bonito. Si tengo una fuerza así, una fuerza F, ay no, una fuerza F1 y lo que quiero es sumarle una fuerza F2, por ejemplo, así, F2, entonces yo lo que puedo hacer es poner una inmediatamente después de la otra. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues nos quedaría, por ejemplo, F... Ay, me faltó la flechita de arriba. Entonces F1, por ejemplo, puedo poner primero F1 e inmediatamente después F2, que sería así. Entonces F1 y aquí es F2. Y la flecha que yo dibujo desde el inicio de todo hasta el final de todo es la fuerza resultante. Es F resultante. Lo voy a poner con una R por fuerza resultante. Ese es el método del polígono. Bueno, yo lo conozco como método del paralelogramo, pero bueno, como se llame, ¿no? Es lo mismo. Método del paralelogramo. Es una manera de hacer la suma de, incluso la resta se puede hacer de esta manera. Entonces, por ejemplo, si tenemos, de hecho, si tenemos si por ejemplo tengo una fuerza así, una fuerza F1, pues la fuerza menos F1 va para el otro lado. Y esto tiene que ver con esas cualidades de que es una cantidad vectorial. Entonces, si yo cambio el signo, significa que tenemos un movimiento del lado contrario. ¿Ok? Hay otras maneras también de ejemplificar su dirección de un vector. Por ejemplo, puedo hacerlo con un ángulo alfa. Un vector lo puedo poner con un ángulo alfa, pero bueno, eso es un poquito más complicado, ahorita no lo vamos a platicar. Eso se queda para cuando vayas en prepa, cuando ya llegues para allá. Ok, respondimos un ejercicio, el ejercicio de la guía, que estaba simple y sobre la piñata. Espero que eso que te haya quedado claro. ¿Qué más? Es una cantidad vectorial, ¿no? Habíamos quedado en que es una cantidad vectorial. ¿Qué más habíamos dicho? ¿Qué más hablamos? ¿Te acuerdas? Ajá, sí, ese es el método del paralelogramo. Ponemos una flecha después de la otra, o bueno, un vector después del otro y dibujamos desde el inicio de todo hasta el final de todo y esa va a ser nuestra suma. ¿Sí? Te digo, eso también se puede hacer con ángulos, pero
Ahorita no estamos manejando ángulos. Lo vamos a manejar otro día, después. ¿Sí? ¿Qué más? Ok, creo que eso es todo. Vamos a comenzar ya a hablar ahora de las leyes de Newton. Déjame, vea la página 3, por favor. Entonces, ahorita vamos a hablar... no me notificó, pero lo reviso al ratito, ¿vale? Leyes de Newton. A ver, Newton, eso te lo voy a dejar de investigación, nada más te voy a platicar rápidamente. Newton fue físico, un físico, filósofo, parte matemático, que estudió el movimiento. O sea, eso de estudiar el movimiento, créeme, que no es cosa fácil, se requiere matemática. Estas fórmulas que nosotros tenemos como distancias igual a velocidad por tiempo más tiempo al cuadrado sobre 2 sobre 2 por aceleración. Esa fórmula que tenemos ahí no son cosa fácil. La fórmula así tal y como está bonita, pero la deducción de la fórmula no es una cosa que podamos hacer. O sea, esto tuvo que haber salido de algo, ¿no? Eso no lo encontramos en la naturaleza ay, pues qué bonita fórmula. A ver, ¿para qué sirve? Ah, pues es que sirve para esto. No la arrancamos de un árbol como una manzana. Alguien la tuvo que descubrir, alguien la tuvo que encontrar, alguien la tuvo que plantear. El que hizo eso fue Newton. Newton fue el que hizo mucho trabajo sobre la mecánica. Entonces todo esto que nosotros trabajamos se llama mecánica newtoniana. ¿Por qué newtoniana? Porque, bueno, de hecho también recibe esta área de la física, recibe otro nombre, recibe el nombre de mecánica clásica, mecánica newtoniana. eh, Creo que esos son los dos nombres que recibe. Entonces, Newton hace investigaciones y al mismo tiempo otro personaje, Newton fue más físico, pero otro personaje, déjame recuerdo su nombre, eh, hicieron investigaciones sobre casi lo mismo, sobre casi el mismo objeto matemático. Newton lo que hizo fue cómo cambia con el paso del tiempo la velocidad y la posición de un objeto, ¿no? Lo que nosotros ya estudiamos. ¿Cómo cambian? Entonces, si tenemos el tiempo y si tenemos un camino, si tenemos un camino y tenemos un objeto con una velocidad, con una aceleración tal, ¿cómo es que con el paso del tiempo es que eso va a cambiar? Entonces, Newton piensa sobre ello, pero hubo un personaje ahí, chismoso, bueno, no chismoso, pero sí muy, que se puso a pensar desde otro lado, se llama Leibniz. Leibniz lo que estaba pensando es, a ver, si yo tengo una gráfica y tengo una ecuación así, una ecuación lineal, muy fácilmente yo puedo encontrar el área de toda esa región, ¿no? Lo que puedo hacer, por ejemplo, esto es un triángulo y puedo hacer base por altura sobre 2. Calculo cuánto es la base, cuánto es la altura. La altura estará dada por este punto y este punto y este punto. Entonces podemos formar un triángulo, ¿no? O sea, facilísimo. Pero ¿y qué pasa cuando no tengo cosas tan bonitas? O sea, por ejemplo, si tengo por ejemplo, una parábola. Supongamos que tenemos una parábola. No, así no, mejor al revés. Una parábola así y quiero calcular el área. Pues ahí ya no hay triángulos, ni hay rectángulos, ni ya no hay nada. ¿Qué hago? Puedo aproximarme. Entonces lo que Leibniz hizo fue, a ver, ¿qué pasa si comienzo a dibujar rectángulos adentro de toda esa área? ¿Qué es lo que pasaría? Y si los
y puedo medir el área de esos rectángulos, ¿no? Eso está fácil. Entonces yo, al sumar todas esas áreas, me voy a encontrar con una área aproximada de lo que sería el área de la parábola. Leibniz volvió a pensar, ¿y si hago los rectángulos más chiquitos? Ah, pues si son más chiquitos, tendré una aproximación mucho mejor al área. Y entre más chiquitos sean, más me voy a acercar. Y después se dijo, ¿y si hago los rectángulos infinitamente chiquitos? Ah, bueno, pues entonces Leibniz descubrió algo que se llama integral, que se pone con este símbolo integral de una función f de x. Pero Newton, aquí, para poder calcular, para poder hacer estas ecuaciones, también encontró la integral. Pero bueno, él no le llamó integral, él le llamó primitiva. La primitiva de una función f de x. Entonces, los dos encontraron la misma cosa, el mismo objeto, pero lo vieron desde maneras diferentes. Newton lo vio así, Leibniz lo hizo con áreas. Pero es lo mismo, es el mismo objeto y hay muchísimos comportamientos en la matemática que pueden ser modelados gracias a esta área de la matemática. Esta área de la matemática se llama cálculo diferencial y cálculo integral, que alguna vez te encontrarás en la prepa. El último año eso es lo que se ve, cálculo diferencial e integral. Bueno, pequeño breviario cultural, perdón, sobre Newton. Pero bueno, Newton no solamente trabajó sobre velocidad y aceleración, ¿no? Sino que también sobre la fuerza. Y entonces aquí es en donde enunciamos las tres leyes de Newton. Fíjate, te voy a leer lo que dice aquí la guía. Todos los movimientos que observamos en nuestra vida cotidiana son generados por la acción de fuerzas. Cuando se habla de fuerzas se hace referencia a las leyes de Newton que a continuación se enuncian en el siguiente ejemplo. Un automóvil viaja por un tramo recto de carretera con una velocidad constante de 150 km sobre hora. Sobre el vehículo la fuerza total o neta es cero. Si el conductor pisa el acelerador para la velocidad, se incrementa a 180 km sobre hora. Entonces, el motor genera una fuerza neta. Este tipo de situaciones se estudiarán a continuación. Entonces, bueno, vamos a ver cómo trabajan las fuerzas. Las fuerzas siempre debemos tener en mente que se van a llevar a cabo entre dos objetos. O sea, cuando nosotros estamos trabajando en física, necesitamos la interacción de dos objetos. Bueno, la mayoría de las veces. Por ejemplo, cuando trabajamos con movimiento uniformemente acelerado, movimiento rectilíneo uniforme, necesitábamos un punto de partida. Entonces, por ejemplo, poníamos un cero o poníamos aquí va a iniciar el movimiento, aquí hay un inicio y hay un objeto que se está moviendo. Aquí en la fuerza también vamos a tener la interacción de dos objetos, uno que jala y que empuja, uno que se cae hacia otro objeto, atracciones. Entonces, a lo que voy es a que necesitamos dos objetos. Entonces, vamos a ver, ¿tienes tú ya la mano? A ver, por favor, vete al bloque 2 de física. Supongo que están en la página 241. A ver si sí.
¿Ya? A ver, lee la primera ley de Newton, por favor. Ah, caray, como que en el bloque 2 no. No, está después. Ok, entonces, a ver, ley de la inercia. Lo que nos está diciendo dos cosas es que los objetos, por ejemplo, tenemos un objeto, voy a poner una bola ahí en el pizarrón. Puede haber dos posibilidades. Este objeto, una de dos, o tiene un, ahora sí que, pues es muy obvio, ¿no? O tiene un movimiento o no lo tiene, o sea, está en reposo. Y solamente tiene uno de los dos estados. Para empezar, solamente puede tener uno de los dos, o está en movimiento o está en reposo. Segundo, para cambiar el estado de un objeto, una fuerza externa debe de actuar sobre ese objeto para cambiarlo. Si se está moviendo, por ejemplo, si un objeto se está moviendo, tiene un movimiento, no, vamos a ponerlo así, tiene un movimiento y choca con una pared, entonces ahí hay una fuerza externa, o yo lo detengo con la mano, ahí hay una fuerza actuando para que el objeto que estaba en movimiento deje de moverse. Y al mismo tiempo, si yo tengo un objeto que está ahí todo tranquilito y de pronto yo lo pateo para que se mueva, entonces estaba en reposo, pasamos de un reposo, a tener movimiento. Y siempre para cambiar el estado debe haber una fuerza. O sea, si algo cambia de estado, hay una fuerza ahí involucrada. Aquí también pasa lo mismo. Si un objeto se está moviendo y algo lo frena, entonces hay una fuerza. Hay una fuerza ahí en medio de chismosa que provocó que se deje de mover el objeto. ¿Sí? Si nosotros nos vamos, nosotros por ejemplo que estamos en la Tierra, lo voy a dibujar la Tierra, pues hay una fuerza que siempre nos tiene ahí amarrados. ¿Cómo se llama esa fuerza? Gravedad. Muy bien, lo que nos mantiene amarrados al planeta es una fuerza externa, gravedad, que es gravedad. Pero si nosotros nos vamos lo más lejos posible de la interacción de esta fuerza, nosotros nos vamos y al espacio, por ejemplo, y lanzamos un objeto, este objeto va a continuar moviéndose y moviéndose en movimiento rectilíneo uniforme, y para poder hacer que vaya más rápido o más lento, le tendremos que aplicar una fuerza. ¿Sí? Entonces, yo te pregunto, si yo, que estoy aquí en la Tierra, agarro una pelota y la pateo, se va a mover, pero va a llegar un momento en el que se va a detener. ¿Por qué se detiene? ¿Qué tiene que ver la gravedad? Bueno, aunque no esté inclinado, tú pateas una pelota en un lugar que esté derechito y de todas maneras se va a detener. Sí tiene que ver con la gravedad, pero también con otra cosita. A ver, piénsalo un poquito más. Imagínate que tú pones una pelota en un piso lisito y la pones a rodar. Y después imagínate poner esa misma pelota en un piso empedrado. ¿Cuál se va a detener primero? ¿El piso liso o el piso empedrado? ¿Por qué? Pues sí, tiene piedras, pero ¿por qué? O sea, exactamente, las piedras lo van a detener. Lo que pasa es que más que por la fuerza de gravedad, hay una fuerza que interactúa
con los objetos, con el movimiento, y se llama fuerza de fricción. Entonces, fuerza de fricción, que va a ser opuesta a la fuerza con la que se está moviendo el objeto. ¿Sí? La fuerza de fricción es una opuesta. Entonces, de hecho hay algo que se llama coeficiente de fricción. Entonces, un coeficiente de fricción de un piso empedrado va a estar más cercano al cero que el de un piso lisito. Por ejemplo, ¿has visto los lugares donde se juega boliche? ¿Cómo es el piso donde está donde se lanza la bola? ¿Cómo? ¿Es qué? Ajá. Pero, ¿y cómo es? ¿Cuál es su textura? Es súper lisito, lisito. ¿Y eso para qué? Pues para que la bola pueda girar sin que haya tanta fricción. De hecho, también las bolas se pulen las bolas para que estén lisitas, lisitas y puedan avanzar sin tanta fricción para que se muevan con la mayor libertad posible. Pero bueno, siempre va a haber fricción. Aquí en la Tierra siempre va a haber fricción. Por más que le estemos ahí puliendo y puliendo y puliendo y puliendo a una superficie para que quede lisita, siempre va a haber fricción. No nos vamos a poder escapar de ella. ¿Por qué? Pues por la gravedad. Por la gravedad. Siempre la fricción nos va a dar una pérdida de la fuerza. Ok. Pero bueno, lo que quería era que identificaras la fuerza externa. Aquí, por ejemplo, en la primera ley de Newton que nos dice que para poder cambiar el estado de reposo o de movimiento de un objeto debe de haber una fuerza externa. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo en el piso y ruedo una pelota, la fuerza externa que está haciendo que la pelota deje su estado de reposo y se mueva es mi mano. Yo la estoy empujando. Pero al mismo tiempo, la fuerza que va a cambiar el estado de movimiento de la pelota y lo va a convertir en un estado de reposo es la fuerza de fricción. Entonces ahí hay una fuerza, siempre hay una fuerza para poder cambiar el estado de un movimiento. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Seguro? Ok, ve al pizarrón 4, por favor. Ve al pizarrón 4 y lee segunda ley. Ok, entonces aquí la expresión o lo que nos está intentando decir, eso de que la aceleración que experimenta un cuerpo u objeto es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza que actúa sobre él, inversamente proporcional a su masa, se reduce en una ecuación. Aceleración es igual a la fuerza entre masa. O si lo despejamos, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces nosotros podemos calcular la fuerza de un movimiento, de un objeto o de la interacción, sabiendo su masa y la aceleración del movimiento. Si yo tengo un movimiento rectilíneo, a ver, pregunta, muy, muy buena idea, pregunta. Si un objeto en movimiento rectilíneo uniforme se mueve a 15 metros sobre segundo, ¿cuál es la fuerza del movimiento? ¿Qué responderías? ¿Por qué no? Ahí está la formulita. No.
¿Qué es 15 metros sobre segundo? Es velocidad. Ok, a ver, el objeto, ¿cómo se está moviendo? ¿Qué más? A ver, ¿qué dice? ¿Qué significa MRU? ¿Qué significa que sea uniforme? ¿Que no cambia qué? No, no. Bueno, tiene que ver, pero no, pero lo puede resumir mejor. La velocidad. Entonces, si no cambia la velocidad, ¿de cuánto es la aceleración? De cero. Y cero por la masa del objeto, que no me importa cuánto sea, ¿de cuánto nos da? Cero. Entonces, la fuerza del movimiento es de 0 newtons. 0 newtons. Esa es la respuesta correcta. Es una pregunta trampa. ¿Por qué? Porque puede haber movimiento si no hay fuerza. Pero este objeto se va a seguir moviendo a 15 metros sobre segundo, 15 metros sobre segundo, 15 metros sobre segundo, cada segundo, hasta que haya otra fuerza que lo frene. Pero hasta que no haya otra fuerza que lo frene, esto no se va a detener. No me importa la masa, de hecho no te puse masa a propósito para que veas que hay datos que no necesitamos, solamente hay que deducir las cosas. Entonces lo voy a apuntar como el objeto obedece un movimiento, ay que eso estoy escribiendo, un movimiento rectilíneo uniforme, no hay aceleración. O dicho de otra manera, la aceleración es igual a cero. Por lo tanto, no importa su masa. Fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso, la masa, pues quién sabe de cuánto sea, pero la aceleración es de cero y sin importarme la masa, pues es cero. Finalmente, fuerza es igual a cero y ya está. ¿Alguna duda? Bueno, entonces la segunda ley de Newton nos es muy útil para calcular la fuerza o la masa o la aceleración de un objeto respectivamente según los datos que tengamos. Ok. Podemos poner otro ejemplo rápido. Por ejemplo, si una pelota golpea la pared a, no sé, a 15 metros sobre segundo al cuadrado con una fuerza de 4 newtons, ¿cuál es su masa? Entonces, por ejemplo, tenemos una pelota que golpea una pared a 15 metros sobre segundo y lo hace a 4 newtons. ¿Cuál es la masa de esa pelota? Entonces, lo que tendríamos que hacer es despejar masa. Por ejemplo, tenemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si nosotros despejamos, tendríamos que masa es igual a fuerza sobre aceleración.
Entonces, sustituimos, la fuerza es de 4 newtons y la aceleración es de 15 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y cuánto nos da esa división? A ver, 4 entre 15. 0.26 y más o menos ahí andabas. Ahora vamos a tratar las unidades. Newtons es igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y nos queda metros sobre segundo al cuadrado. Entonces se cancela metro sobre segundo al cuadrado sobre metro sobre segundo al cuadrado y nos queda 0.26 kilogramos. Ya está. ¿Ya viste? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces esta formulita es muy importante, recuérdala, por favor, es más, te la voy a enmarcar. Normalmente la encuentras así, pero la original es de aceleración igual a fuerza sobre masa. Pero bueno, la mayoría de las veces lo vas a encontrar como fuerzas igual a masa por aceleración. Es lo mismo. Bueno, aquí mismo aprovechando, nos está diciendo que un newton es igual a 1 kilogramo por masa sobre segundo al cuadrado. Y observa lo siguiente. Masa sobre segundo al cuadrado. Fíjate, si tú nada más observas masa sobre segundo al cuadrado, ¿qué unidades es eso? ¿De qué medida? Metro sobre segundo al cuadrado. ¿De qué? Sí, pero me refiero a cuando agarramos metro sobre segundo al cuadrado, ¿qué es lo que estamos midiendo normalmente? Aceleración. Muy bien, entonces aquí tendríamos la componente de la aceleración. ¿Y los kilogramos? ¿Cómo que no? Cuando utilizamos los kilogramos, ¿qué medimos? Medimos un peso, pero no, peso está mal dicho, recuérdalo, es masa. Y ahorita vamos a hacer la diferencia entre esos dos. Es una masa, ¿ok? El peso es algo que nosotros utilizamos mal. Está mal dicho pesar. Pesar es totalmente incorrecto. Se dice calcular masa, pero bueno, es más rápido decir pesar, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita. Tercera ley de Newton. Ve al pizarrón 5, por favor. Y léelo, por favor. Ok. La tercera ley del Newton, aunque tal vez parezca un poco tonta, créeme que sirve mucho. Y de hecho se puede ejemplificar con el ejemplo que nos pusieron ahí. Ahorita te explico qué onda con eso. A ver. Se llama ley de acción-reacción. Dice que a toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido opuesto. ¿Qué significa eso? A ver, imagínate que tú estás ahí parado intentando empujar una pared. ¿Qué va a pasar cuando intentes empujar la pared? No va a pasar nada. ¿La vas a poder mover? No. ¿Por qué? Porque tu persona va a estar empujando la pared a una determinada fuerza. A una fuerza 1, por ejemplo, vamos a ponerle fuerza 1. Pero ¿qué crees? La pared te va a empujar de regreso. La pared, aunque que suene, te digo, un poquito extraño, la pared te va a empujar a una fuerza F2. Entonces, las fuerzas van a ser iguales. Por eso nos dice aquí que la ley de acción y reacción significa que si tú accionas una fuerza, a un objeto, ese objeto va a responderte con una fuerza en
con la misma magnitud, o sea, con la misma medida, pero en sentido opuesto. Entonces, las dos fuerzas van a ser iguales y simplemente se van a anular. Fuerza 1 es igual a fuerza 2, a menos que rompas la pared de un cabezazo, entonces pues no, ahí ya no aplica, ¿verdad? Pero pues ya porque se rompió la pared. Pero si no la rompes, no. Y aparte nos dice otra cosa, que la suma de todas las fuerzas, F1 menos F2, nos da 0. Y eso nos da parte de otra ley, eso es otra interpretación de las leyes de Newton que nos dice que la suma de todas las fuerzas de un sistema es igual a 0. ¿Sí? Entonces, es otra manera, incluso aquí nos lo está diciendo, ¿no? Establece que para toda fuerza de acción existe una reacción de igual magnitud pero en sentido opuesto. También lo podemos interpretar como la suma de todas las fuerzas que interactúan en un objeto es igual a 0. Ahí está. Entonces por eso mismo cuando tú empujas la pared te empuja a ti mismo pero en sentido opuesto. Y no hay movimiento. No hay ningún movimiento. Tú no mueves la pared y la pared no te mueve a ti. El ejemplo anterior que nos ponía dice que un automóvil viaja de manera recta a una velocidad de 150 kilómetros sobre hora. El mismo auto, acelera hasta llegar a 180 kilómetros sobre hora. Entonces, aquí lo que está generando la fuerza es el motor, la fuerza este, para poder aumentar su velocidad. O sea, hay una aceleración. Ay, qué feo carro. Déjame intento dibujar otra vez mi carro. Mis carros siempre son bolchitos, perdón, pero es lo único que sé dibujar. Ahí está. O parecen sombreritos con ruedas. Entonces, si nosotros tenemos nuestro carro, el carro, lo que está haciendo el carro es empujar al mundo o al camino o a la tierra hacia atrás. Y la tierra lo que hace es empujar hacia adelante. Y así es como se logra el movimiento. ¿Sí? Ah, sí, 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 corre, ve. ¿Cuál sería? Es de la inercia. Incluso ahí te lo puse entre paréntesis, ¿no? Primera ley de Newton, ley de la inercia. Lee el siguiente ejemplo.
Ajá, ¿eso cómo se calcularía? Ajá. Y bueno, en realidad no está tan... Ujú. Y haces la división y ya está. O sea, estos ejercicios son muy sencillos, son muy simples, ¿no? No están tan feos. ¿Cuántos ejemplos tienes en tu libro? A ver, lee el tercero, por favor. ¿Y eso cómo se calcula? Ujú. Y nos da los 80 kilos. Ok. El siguiente. Ajá. Ajá. ¿Y eso cuánto nos da? Exacto. Va a estar siendo jalada hacia abajo y lo está haciendo con una fuerza ¿de cuánto? De 300 newtons. Pero hay algo que la va a jalar hacia arriba. ¿Quién la jala hacia arriba? El cable. Entonces ahí se forma una tensión. El cable va a estar tensionado y el cable va a ejercer una fuerza contraria a la de la lámpara. ¿De cuánto sería esa fuerza? La suma nos tiene que dar cero, pero si la lámpara se está moviendo hacia abajo, o bueno, se quiere mover hacia abajo, con 300 newtons, el cable, ¿cuánta fuerza va a ejercer hacia arriba? De 300 newtons. Sí, 300, lo mismo. Por lo mismo que mencionamos de los pares de fuerza, perdón, los pares de fuerza, porque si la lámpara se quiere ir hacia abajo con 300 newtons, pues hay una fuerza opuesta que la va a jalar hacia arriba. ¿Va? Ahora nada más, ahorita, a ver, déjame ver, esto es de pares de fuerzas. Antes de entrar al siguiente subtítulo, quisiera hablar, y yo creo que con eso, ay, dame un momento, perdóname. Este, ok. Como te decía, antes de entrar al siguiente subtítulo, quiero que hablemos bueno, esto lo voy a borrar, el dibujito está súper sencillo, ¿no? No hice la gran cosa, simplemente lo grafiqué. Como te decía, la lámpara va hacia abajo, pero el cable lo jala hacia arriba y lo va a jalar con una fuerza de igual magnitud, pero en el sentido contrario de 300 newtons, porque la lámpara se quiere mover hacia abajo con 300 newtons. A ver, antes de continuar con esto, quiero que demos la diferencia, porque esto es muy importante, diferencia entre peso y masa. A ver, la masa nosotros, masa, es cantidad de materia, ¿sí? Y el peso es la magnitud de la fuerza ejercida
entre la gravedad de dos cuerpos. Cuando nosotros vamos al mercado y le decimos que nos pese nuestros jitomates, nuestro kilo de cebollas, realmente no está pesando, nos está calculando la masa. Pero a ver, nosotros cuando ponemos no sé si has visto que hay básculas que son como un reloj y así, y tienen una canastita, ¿no? Y ya tiene una manecilla. Entonces, lo que hace este reloj en realidad está utilizando fuerzas igual a masa por aceleración. Lo está calculando de manera mecánica, pero lo está calculando. ¿Por qué? Porque la aceleración para la gravedad de la Tierra la conozco. ¿De cuánto es? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, cuando yo estoy pesando, el peso, que en inglés lo ponen como W y en español normalmente también W es peso, es una fuerza, en realidad es una fuerza, y esa fuerza es una masa por la gravedad. Y la gravedad ya sabemos que es de 9.81 metros sobre el segundo al cuadrado. O sea, el peso es un caso especial de una fuerza, pero aquí estamos hablando de la fuerza que hay entre un objeto grandote, que sería la Tierra, atrayendo a mi bolsa de jitomates, ¿no? A mi bolsa de jitomates o de cebollas hacia abajo. Y lo que está haciendo la pesa en realidad es calcular, lo que hace es un despeje. Bueno, te digo, lo hace de manera mecánica, no lo hace como lo hacemos nosotros. Lo que está calculando es masa es igual a la fuerza que ejerce mi cantidad de masa entre la aceleración, que es la gravedad de la Tierra. Entonces, si tú en lugar de estar en la Tierra te vas a Marte, tu, tu masa va a ser la misma, pero el peso va a ser diferente. La masa es una cantidad de materia. Entonces, como te digo, nosotros cuando vamos a la verdulería, a la tienda, a cualquier lugar, o cuando nos subimos a una báscula, no nos están pesando, no es un peso. Lo que están calculando es la masa, está mal dicho. Realmente, como nosotros deberíamos decir, es me calcula la cantidad de masa que tengo o me calcula la masa de esto, pero nadie dice me calcula la masa. Decimos, ¿lo puede pesar, por favor? Pero quiero que tengas muy clara esa diferencia. ¿Me explico con la diferencia? O sea, el peso es una fuerza. El peso es una fuerza. La masa es la cantidad de materia. Incluso si, por ejemplo, tú te vas a Júpiter, tus jitomates allá van a pesar más, pero porque la gravedad de Júpiter es más grande. Y si tú te vas, por ejemplo, a la Luna, y tú te pesas ahí, vas a pesar menos. ¿Por qué? Porque la gravedad es menor. Entonces, pero la masa va a seguir siendo siempre la misma. O sea, tú estés en donde estés, la masa va a ser la misma. Lo que cambia es el peso. Entonces, por favor, ahí hay cuidado. Por ejemplo, si nosotros tenemos este por ejemplo, calculé el peso de un objeto de masa M igual a 2 kilogramos. Entonces, el peso es igual a la fuerza, y fuerza es igual a masa por una aceleración, en este caso va a ser la gravedad. La masa va a ser de 2 kilogramos y la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y esto me va a dar 2 por 1, 2, 2 por 8, 16, 2 por 9, 18 y 1, 19, 19.62. 19.62 newtons. Ese es
el peso de un objeto de 2 kilogramos. Por ejemplo, yo peso más o menos, no sé, 50 y... No, ¿cuánto peso? Sí, como 50 y tantos kilos. No, no es cierto, ya no me acuerdo cuánto peso, 60 y algo. Peso 60 y algo kilos, entonces si yo quiero calcular el peso, o sea, la fuerza con la que me está trayendo la Tierra, pues tendría que multiplicar 9 por, a ver, 9.81 por, no sé, voy a ponerle 64 kilos, no me acuerdo cuánto peso. Y por ejemplo, yo ejerzo una fuerza o un peso de 627.84 newtons, pero la masa es la misma, de 64 kilogramos, no importa dónde estemos. Entonces eso es lo que hacen las básculas, ¿sí? Quiero que quede bien clara esa diferencia, porque nosotros cometemos ese error, es un error del lenguaje. Error de lenguaje, lo que decimos de pesar las cosas. No estamos pesando, estamos calculando masa. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Seguro? Bueno, ahorita ya no me da mucho tiempo de verlo, ya no lo voy a decir. No lo, bueno, mejor dicho, no lo vamos a trabajar. Ahorita lo vamos a trabajar la siguiente clase. Terminamos con el bloque 2 de física. Para ya me urge terminar física también. También cuando puedas, por favor, mándame el siguiente bloque de mándame el siguiente bloque de geografía. No lo vamos a ver todavía, pero ahí cuando puedas, para que no se te olvide, por favor. ¿Sí? Ok. Entonces nada más ahorita vamos a platicar rapidísimo de lo que va a tratar la siguiente clase. Ahorita hemos estado trabajando con fuerzas, pero para el ser humano que hablar de fuerza física es un individuo muy débil, somos muy débiles a comparación de un elefante, de un rinoceronte, de una ballena, somos debiluchos, la neta, somos muy muy débiles. Entonces el humano pues se ha inventado máquinas o poleas de tal manera que reduzcamos la cantidad de fuerza para llevar a cabo trabajos mecánicos, por ejemplo, subir objetos, deslizar objetos, tener puntos de apoyo y de soporte. Entonces, vamos a trabajar la siguiente clase con máquinas simples, así se le llama, máquinas simples, que son que nos van a ayudar a llevar a cabo estos trabajos mecánicos. La idea de estas máquinas simples es simplificarnos la vida. ¿Cómo? Reduciendo la fuerza necesaria para llevar a cabo una tarea o un trabajo. Por ejemplo, una máquina simple que es muy, 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 muy cotidiana en nuestra vida diaria es la palanca. La palanca nos ayuda a reducir la cantidad de fuerza de tal manera que podamos nosotros llevar esa tarea. La palanca solamente esto es una frase no me acuerdo de quién, de un griego, creo que de Arquímedes, no me acuerdo, que dijo, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. ¿A qué se refiere? A que a veces nada más requerimos un punto de apoyo para poder ejercer fuerza, una palanca y poder mover los objetos. Nada más que hay que hacerlo pues de manera inteligente, ¿no? Una palanca simple, por ejemplo, es el sube y baja. ¿Te has subido a uno? Bueno, eso es una palanca simple. Hay un punto de apoyo y las fuerzas, los pesos se equilibran de los dos extremos y se requiere poca fuerza para poder moverlo. Es relativamente sencillo estar en un sube y baja, ¿no? Incluso una persona de gran peso puede estar de un lado y del otro una persona de bajo peso y el sube y baja seguirá funcionando. ¿Por qué? Por ahí unas cuestiones que se llaman trabajo, el trabajo de un movimiento. Vamos a ver la ley de gravitación universal y el peso de los objetos. Ahorita yo ya te hablé de la diferencia entre peso y masa. Y la ley gravitacional universal lo que nos da es una ley o una manera en la que hay una interacción entre las fuerzas, entre las masas, perdón, entre las masas de dos objetos, entre la gravedad de esos dos objetos. O sea, va a haber una atracción.
Vamos a ver la energía, vamos a trabajar un poquito de los dos tipos de energía, las energías conservativas o la energía mecánica. La energía mecánica se divide en dos, que es la energía cinética y la energía potencial. Vamos a trabajar un poquito sobre magnetismo, sobre cargas, nada más de manera muy teórica. Las cargas de las partículas de un átomo, que eso no sé por qué está aquí, yo creo que mejor lo dejamos para el siguiente bloque o para química. Y ya por último vamos a hablar del magnetismo natural de la Tierra. Y eso sería todo para la siguiente clase. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Seguro? Bueno, pues hoy terminamos unos minutitos antes. Si tienes dudas, preguntas, ahí estoy. Por favor, continúa, apúrate con las tareas, que tienes ahí bastante que hacer. Revisa la tarea 2 de física, ya está disponible. El ejercicio 3 de la primera sección tiene un asterisco porque es un ejercicio complicado. Entre paréntesis, porque nosotros trabajamos con ese tipo de ejercicios. Revisa los pizarrones e inténtalo, por favor. Sí, es cierto, no le asigné puntaje a esa tarea. Bueno, no, y ya la subí. Bueno, al rato modifico la tarea para darte los puntajes que va a valer cada sección y ponerte un ejercicio extra para puntos extra. ¿Va? ¿Alguna duda?